Bienvenidos al podcast eLiving de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Bienvenidos a este nuevo Living de la Sociedad Tucumana de Cardiología. Hoy vamos a charlar sobre genética cardiovascular. Mi nombre es Mariano Estofán, yo soy cardiólogo, especialista en imágenes cardiovasculares y tengo el placer de estar con Rocío Blanco. Rocío es cardióloga, es médica de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires, del Servicio de Cardiología, y es coordinadora de la sección de miocardiopatía y la sección también de enfermedades cardíacas hereditarias. Rocío, un placer que estés acá, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y como para arrancar y no dar muchas vueltas, vamos de lleno al tema. ¿Qué nos podría decir que es, en palabras sencillas para el cardiólogo de consultorio, qué es la genética cardiovascular y por qué es útil para incorporarla en la práctica clínica? Bueno, la genética cardiovascular, a simple modo, en verdad es una rama, una disciplina dentro de la cardiología que se encarga de estudiar las enfermedades hereditarias o heredofamiliares, es decir, aquellas enfermedades que tienen un sustrato genético, pero lo más importante es que son enfermedades que se transmiten dentro de la familia. Sin lugar a dudas, y siempre lo que decimos es que la unidad de cuidado no es el propio paciente, sino la familia, y eso es muy importante a la hora de encarar el estudio de estos pacientes, porque la genética cardiovascular va más allá del estudio genético en sí mismo, más allá del estudio molecular, de encontrar esa causa, esa mutación, esa variante genética, sino tiene que ver con un poco describir qué es lo que le pasa a esa familia y cómo podemos ayudarlos a través de ese estudio genético. Y en relación a cómo lo utilizamos y por qué nos sirve, tiene que ver con no solo la estrategia diagnóstica para poder diferenciar qué tipo de paciente uno tiene enfrente, ¿sí? Sino también tiene muchísima utilidad pronóstica y cada vez sabemos más que tiene utilidad en cuanto a la estrategia terapéutica que implementamos en nuestros pacientes. Bien, perfecto. Entonces nos permite ser preciso con el diagnóstico, por lo que decís, nos brinda muchas veces información pronóstica y también nos permite, hoy que estamos en la medicina de precisión y en la vida de precisión, ser más preciso en el tratamiento del paciente. Perfecto. Dentro de las patologías que vemos en el consultorio habitualmente, ¿cuáles te parecerían que por ahí son las que más frecuentemente tienen una base genética y por ahí nos sería útil tener la genética en la cabeza como para pedirla y ayudar al paciente? Tal vez, bueno, y es un secreto tal vez porque me dedico a eso, pero las miocardiopatías son las enfermedades o el grupo de enfermedades donde la genética tiene mayor injerencia a la hora de hacer un diagnóstico preciso, establecer un pronóstico y un tratamiento muy específico. Obviamente que las enfermedades o las arritmias hereditarias también y la muerte súbita quedan en medio de las miocardiopatías y de las enfermedades arrítmicas también hereditarias, y es muy importante tener en cuenta que la muerte súbita, sobre todo a edades jóvenes o de aparición precoz, es un marcador fundamental para sospechar el origen genético de una enfermedad. Bien, perfecto. Cuando habla de muerte súbita, también hablaba un poco de todo lo que es la patología de la aorta y eso, porque también venía una pregunta por ahí que nos pasa mucho en consultorio, típico paciente te cuenta, mi papá falleció ante los 50, mi abuelo ante los 50, o se infartó ante los 50, ese escenario de la enfermedad aterosclerótica bien precoz, no el que se infarta después de los 65, que sabemos que hay muchísima injerencia de dolor externo. También es útil pensar por ahí, quizás si realmente es precoz, en encontrar alguna variante patológica, por ahí pensando, como decía recién, en el tema familiar, de que si un hijo la tiene, uno tome medidas higiénico-dietéticas precoz, esas cosas. Sin lugar a dudas, cuando uno empieza a pensar en enfermedad aterosclerótica familiar, pensamos en las enfermedades homocigotas, que son enfermedades que son sumamente extremas e infrecuentes, pero lo más frecuente es ver la heterocigosis, ¿sí? Es decir, las dislipemias familiares de tipo heterocigotas. Estas son esas enfermedades que comentabas vos, donde múltiples familias tienen angioplastias a edades precoces, infartos a edades precoces, tal vez muerte súbita que no llega a detectarse como enfermedad coronaria. Allí es muy importante la detección y la sospecha porque nos permite, como comentabas, hacer simplemente con un laboratorio, simplemente con la medición del LDL, hay ya valores de corte que nos estiman la probabilidad de una dislipemia familiar, anticipamos en medidas higiénico-dietéticas y también en medidas farmacológicas como el inicio precoz de estatinas y la utilización de otros biomarcadores aterogénicos como la lipoproteína A y la polipoproteína B, por ejemplo. Bien, clarísimo. Y una pregunta. Cuando un cardiólogo está frente a un paciente, un poco lo venís diciendo y ahora vamos a tener una muy buena charla tuya dentro de un ratito en la sesión. Cuando un cardiólogo está frente a un paciente, por ahí, ¿qué tendría que llamarle la atención como para pensar que el paciente puede tener algo genético y que quizás hacerle un estudio sería útil? Bueno, para el propio paciente tal vez las enfermedades comunes en escenarios inusuales es una primera bandera roja, pero sin lugar a dudas si hay algo que marca la diferencia y tiene que ver un poco con lo que comentamos al principio, que la unidad de cuidado es la familia y no el propio paciente, los antecedentes familiares.
Muchas veces se nos pasa por alto preguntar acerca de los antecedentes familiares en la primera consulta cardiológica y no es raro cuando uno repregunta que aparezcan antecedentes de miocardiopatías en la familia, de insuficiencia cardíaca, de marcapasos a repetición en la familia, de muerte súbita, de miocarditis a repetición también en un propio paciente o en el resto de los familiares. Es decir, es algo que uno debe ir activamente a interrogar porque muchas veces obviamente se pasa por alto. Y otras veces simplemente es la tarea que uno le da al paciente para cuando vaya a la casa y vuelva a la segunda consulta que nos traiga esa información que es muy útil para, bueno, continuar con la fenotipificación del propio paciente. Es siempre difícil hacer un buen árbol y por ahí, como decía, hay que guiarlo un poquitito y ayudarlo porque si vuelve a la consulta siguiente y te dice, sí, al final mi tía se había muerto de esto y te aporta mucho. Recién hablaste algo de homocigosis, heterocigosis. Por lo general, este tipo de patologías que nosotros vemos en consultorio, la herencia más común, ¿cuál sería? ¿La mendeliana? En general, la herencia más común de las enfermedades hereditarias cardiológicas en el adulto, por lo menos, son la de tipo autosómico dominante. Si es mendeliano, autosómico dominante, esto implica que el riesgo de la descendencia de un paciente que está afectado y que es portador de una variante genética es del 50%. Es decir, cada uno de los familiares que tengan un vínculo de sangre directo va a tener un 50% de probabilidad de tener la misma variante genética. Ahora bien, esto no implica que van a tener enfermedad, ¿sí? Particularmente las enfermedades que nosotros vemos en el adulto suelen tener penetrancia incompleta. Esto implica que ser portador de la variante no necesariamente implica que desarrollen enfermedad. Es muy importante a la hora del asesoramiento familiar, para obviamente también calmar un poco la ansiedad del resto de los familiares. Bien, perfecto. Ese es un tema súper importante y coincido. No todas tienen la misma penetrancia, algunas se expresan tardíamente, algunas nunca se expresan y dependen de otras cosas. ¿Qué significa que un paciente tenga un estudio positivo y qué significa que tenga un estudio negativo? Por supuesto que depende del escenario, la patología que estoy viendo, pero un estudio negativo descarta la patología y un estudio positivo, ¿qué herramientas me da? Un poco lo viniste diciendo, pero como para resumir del médico frente al paciente con un estudio positivo. Una pregunta excelente y sobre todo por la primera parte que comentaste. ¿Un estudio negativo descarta el origen genético de una enfermedad? No, la verdad es que no. Sabemos que lamentablemente con las herramientas que contamos hoy, incluso con estudios genéticos realizados en centros muy serios, de muy buena calidad, la positividad del estudio genético no es del 100% en todos los pacientes que tienen enfermedades cardíacas hereditarias. Con lo cual, esto va a variar, lamentablemente, dependiendo del tipo de patología que estemos viendo, ¿sí? Pero un estudio genético negativo no descarta la presencia de una enfermedad genética. Simplemente nos quita un elemento más para poder ir a seguir al resto de los familiares. Y tener un estudio genético positivo nos da un montón de utilidades que también van a depender del tipo de patología que estemos viendo. Para algunas patologías quizás el estudio genético nos va a servir para poder establecer un pronóstico particular en nuestro paciente, establecer medidas terapéuticas específicas, tratamientos específicos que están guiados por esa causa molecular que está generando la enfermedad, y en otros casos simplemente ese estudio genético nos va a servir lamentablemente para guiar el seguimiento de los familiares. Bien, perfecto, clarísimo. ¿Qué opinas de la genética en Argentina? ¿Cómo ves la genética hoy en Argentina y qué pensás de aquí en adelante un poco? ¿Y qué opinas también? Porque sabemos que la respuesta un poco está en que está en vía de desarrollo y todas esas cosas. ¿Cuáles crees que son por ahí las dificultades del desarrollo de la genética en Argentina? Yo creo que estamos mejor de lo que creemos. Para empezar, sí, sin lugar a dudas es una especialidad o una herramienta más, porque no deja de ser una herramienta diagnóstica y terapéutica más, que está en desarrollo. Sin lugar a dudas, creo que estamos mejor de lo que creemos, que obviamente por suerte hay cada vez más acceso a la posibilidad de realizar un estudio genético, hay representatividad en todo el país de distintos laboratorios que hacen estudios de muy buena calidad. Sí es cierto que tal vez la mayor limitante son los costos, ¿sí? Los costos por un lado y por otro lado el conocimiento por parte de la comunidad médica en general acerca de la utilidad real que tiene la genética. Recordemos que la genética ya ha sido incorporada como parte de la práctica habitual cardiológica por las guías. Nosotros los cardiólogos estamos muy acostumbrados a la medicina de evidencia, ¿no? A basarnos las decisiones en evidencia científica. Bueno, hoy las guías ya ponen a la genética como estrategia diagnóstica, pronóstica y terapéutica en la mayor parte de las patologías de origen cardiovascular hereditaria. Bueno, buenísimo. Qué bueno escucharte que estamos mejor de lo que pensamos. Bueno, nada, Rocío, la verdad que hay un montón de preguntas para hacerte. Ahora viene tu charla y vamos a hablar bastante sobre este tema y nos vas a ilustrar bastante. Ojalá que todo esto que estuviste explicando les sirva y nos sirva a todos en nuestro consultorio, que nos sea útil, porque digamos que ese es el fin de todas estas charlas de Living. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en un ratito. Bueno, Rocío, muchas gracias, súper clara. La verdad que nos llevamos un montón de conceptos desde lo que es la genética para el cardiólogo de consultorio. La utilidad hay que pensar, hacer el árbol familiar es súper importante cuando hay una enfermedad que tiene agregación familiar.
pensar en la genética, y la genética no solo me sirve para diagnosticar cuando es positiva, sino que es una herramienta pronóstica y me sirve para el tratamiento y ser más preciso y para identificar familiares y empezar por ahí precozmente con algunas estrategias que van a ser beneficiosas a futuro. Y un montón de datos más que sin duda nos enriquecen en nuestra práctica diaria. Así que te agradezco un montón que hayas venido a Tucumán, que hayas colaborado con nuestro Living y bueno, ojalá que nos sirva a todos para incorporar esta herramienta en nuestra práctica. Muchas gracias. Gracias. Compartiendo ciencia. Conectando corazones.